Muchas veces en el mundo del misterio conocemos cosas que ocurren, conocemos a aquellos que son testigos, a las personas que han vivido ciertas experiencias y en muchas ocasiones investigadores preguntan, profundizan y conocen un poco más de las vidas de aquellas personas que han vivido algo. Pero ¿cuántas veces hemos tenido ocasión de conocer y de profundizar un poco más en la parte contraria, en la parte de quienes están del otro lado, quienes investigan, quienes preguntan, quienes están de alguna forma pues mostrándonos el misterio? Bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más, concretamente a varias personas, 22, enseguida les explicamos el porqué de este número, y qué mejor que hacerlo con Marta Envit. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Benayada, es un placer estar aquí. Escritora, investigadora, divulgadora del misterio. Exactamente. Supongo que desde hace algún tiempecito, ¿verdad? Bueno, ya llevo, sí, relativamente, bueno, dentro quizá de este mundo pueda ser pocos 6 años, pero la verdad es que estos 6 años están siendo muy intensos y me está dando tiempo a recorrer y muchas facetas y de aprender mucho sobre todo. Bueno, 6 años que han dado, entre otras cosas, pues aparte de investigaciones, que luego vamos a comentar, Marta, si te parece, para escribir este libro, estas 22 almas. Exactamente, es un libro que acaba recientemente de nacer, como aquel que dice, no tiene apenas un mes, y bueno, hace poquito ha sido su bautismo en Madrid, y bueno, es un libro que está hecho con mucho cariño, porque realmente yo, a la hora de hacer este libro, he entrevistado a muchas personas también, igual que tú, mi faceta de comunicadora en un programa de radio. Y veía que la gente que sigue el misterio, que nos apasiona el misterio, sí se podía leer un libro, se podía ver una conferencia o podía acudir o escuchar un programa de televisión y de radio, pero más allá, aquellas personas a las que seguían no conocían apenas nada. Entonces yo pensé, ¿por qué no hacer algo diferente que hasta la fecha no se haya hecho y sea algo que conocer ese lado íntimo que realmente nadie ve de las personas a las que seguimos? Entonces cogí a 22 personas dedicadas a la divulgación y al periodismo o la investigación en nuestro país para sacarles ese lado íntimo que de verdad que en todos nosotros está y que me merecía la pena que la gente que los sigue los conociera. 22 almas, ese es el nombre del libro que Marta Envit nos está presentando. ¿Es casualidad el número 22? No. ¿Tiene explicación? Yo siempre digo que las casualidades no existen, creo que estamos de acuerdo, Kim. No, es un número elegido a conciencia porque sabemos que el 22 es un número muy místico, es un número muy mágico, en el cual sabemos que 22 son los arcanos del tarot. Por ejemplo, 22 son el número del alfabeto hebreo, y sabemos que además en algunas tradiciones fue un número muy venerado, es decir, se considera un número de sabiduría, y además es un número maestro. Sabemos que los números maestros son aquellos que son dos números iguales y sumándolos, el 11, el 22, el 33, suelen ser un número maestro. Sabemos que el 11 representa al alma, y 11 y 11 son 22, pues qué mejor número para representar a un libro que se llama 22 almas. Vaya, pues desde luego buena explicación, numerología también aplicada al mundo del misterio, evidentemente. Sí. Para la selección de estas 22 personas, también, que han sido personas que has ido conociendo a lo largo de tus investigaciones, tus entrevistas. Bueno, realmente a muchos de ellos los conocía, otros son buenos amigos, pero buscaba también alguien que me llamara, algo que me indicara algo. Por ejemplo, en este libro podemos encontrar a personas para mí, muchos han sido gurús de lo que llamamos misterio, que quizá ha marcado una época en mi vida, como ha sido JJ Benítez. JJ Benítez, yo he crecido con sus libros y yo creo que él plantó ahí una semillita para que yo en parte me dedicara a estos temas. Está nuestra compañera Marisol Roldán, que para mí también es una persona que tiene mucho que decir, y de verdad que para mí es un placer que esté. Juan Ignacio. Y que es parte de nuestro programa, por cierto. Exacto. Sol Blanco Soler, que es la parte romántica de las investigaciones que hacía el grupo EPTA, y explicó un poco su relación con el padre Pilón, que para ella fue fundamental en lo que era la parapsicología. Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, es decir, sale
Es un elenco muy variado porque hay personas más escépticas y hay personas mucho más abiertas de mente, pero es un compendio al final de personas que han tenido que ver algo en mi vida, tanto a nivel profesional de entrevistarlos a modo de radio o personas que realmente su alma me ha llamado a mí porque en cierto modo yo ya los seguía desde siendo una niña. Es interesante la selección porque, como bien comentabas, desde personas que están más metidas en el mundo de la investigación, con más escepticismo, a este romanticismo, ¿no? Ese romanticismo que comentabas, ¿no? De ver la investigación, de vivirla, ¿no? Intensamente, como Sol Blanco Soler. Supongo que en ese libro han salido anécdotas que seguramente, Marta, nunca habían visto la luz. Exactamente, es curioso porque muchos de los protagonistas, no es que no recordaran la entrevista, pero me decían, es que no recuerdo que me abriera tanto contigo. Es decir, cuando lo han leído, plasmada en el libro, entonces es cuando se han dado cuenta de decir, pues sí que me ha sacado el lado íntimo, porque quizá esto no se lo había contado nunca a nadie. Y entonces es cuando era en principio lo que yo quería reflejar, ese lado íntimo y que no suelen explicar. Pero tampoco sabía que me había salido tan bien, porque hasta ellos mismos se llegaron a sorprender de las cosas que me habían llegado a contar. Ellos fueron hablando, te fueron de alguna forma soltando, ¿no? Vaciándose, y luego se dieron cuenta de... Porque vaya. Para mí era primordial buscar un ambiente propicio, es decir, una llamada de teléfono, hacer una entrevista para mí es algo que en un momento determinado, si no queda más opción, se puede hacer. Pero un cara a cara, pues como estamos hoy aquí contigo, es decir, en un clima con un buen ambiente y como si estuviéramos tomándonos algo. No te voy a hacer una entrevista y tal, no. Vamos a hablar, vamos a charlar, cuéntame tu infancia. Yo estoy segura de que muchas personas están dando una conferencia, a ti te encanta, te quedas ennubilado de toda la sabiduría que tiene, pero por ejemplo te preguntaría si cómo sería de pequeño y ya se interesaría por estos temas o cómo le salió el gusanillo de interesarse por el misterio. Entonces ellos se retrotrayeron un poco a su infancia y se dejaron llevar, con lo cual es eso, que refleja mucho. Hay anécdotas de todo tipo, unas hacen sonreír, otras son un poco más emotivas, hay momentos muy emotivos de muchos personajes de este libro, la verdad. Pues Marta, si te parece, te voy a pedir una de esas anécdotas, pero va a ser en unos minutos. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando con Marta en Beat y de esas 22 almas, si te parece. De acuerdo. Estamos acompañados de Marta en Beat, escritora, divulgadora de temas del misterio y hablando concretamente de otras personas, pues como tú, Marta, divulgadores, comunicadores del mundo del misterio, que en este libro, en este 22 almas, se han dejado el alma, ¿no? Prácticamente contando historias, vivencias, anécdotas, el cómo empezó, ¿no? La trayectoria de muchas personas que ahora vemos en revistas, en radio, en televisión, qué les motivó a ponerse en este mundo del misterio. Y nos quedaba pendiente alguna anécdota, ¿no? Alguna de esas curiosidades que en este libro vamos a encontrarnos muchas de personas que estamos acostumbrados a ver en el mundo del misterio. Entonces, Marta, te pido una pinceladita de alguna anécdota que nos pueda sorprender y que nos llame la atención más para poder leer el libro. Pues quizá hay una muy, muy emotiva, que es la entrevista de Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, en donde todos sabemos, o mayoritariamente sabemos, que tuvo una relación muy estrecha con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Es una persona muy importante, creo que ha sido el pionero en España, en el que todos nos hemos visto reflejados, o la forma de divulgar que tenía, los temas, y entonces tenía una relación muy personal, tanto Iker Jiménez como Lorenzo con Fernando Jiménez del Oso, y pues por desgracia sabemos todos que Fernando falleció, pero esos últimos días de vida Lorenzo Fernández Bueno estuvo al lado del doctor Jiménez del Oso y
ese momento de la entrevista, la verdad es que me emocionó mucho, creo que Lorenzo también, porque recordando cómo era la persona, no el profesional, sino la figura humana que tenía el doctor Jiménez del Oso, y cómo en el estado en el que estaba, que ya sabía que su fallecimiento era inminente, pero cómo animaba a la gente a que siguiera adelante, porque decía que morirse era como salir de una puerta y entrar en otra. Creo que es un momento muy emotivo del libro y que creo que Lorenzo no ha explicado en ninguna otra ocasión más que en este libro, ¿no? Hay una frase también de JJ Benítez que me llevó mucho al alma, precisamente, nunca mejor dicho, y es que me dijo que los misterios son como las estrellas, ¿no? Porque sirven para guiarnos, pero también para hacernos soñar, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí. Entonces yo creo que en estas pequeñas cosas es lo que marca la diferencia en hacer algo diferente. Te das cuenta, pues como comentábamos antes, Sol, cómo conoció al padre Pilón, porque recibió un papel muy extraño en el buzón de su casa de una jornada de parapsicología. ¿Y esto qué será de la parapsicología, no? Se fue donde se hacían esas conferencias, que precisamente estaba JJ Benítez, y habían un montón de personajes allí, y en esas conferencias estaba el padre Pilón. Y ahí empieza una relación con Sol, y ya desde entonces no se separará. Y la muerte del padre Pilón para Sol también supuso una gran pérdida, porque fue pues la que le introdujo dentro del mundo de la parapsicología. Luego hay anécdotas también pues de casos que les han pasado de origen extraño, paranormal, o que no le han encontrado una explicación. También se han abierto en ese aspecto, porque a veces somos reacios en general todos a contar nuestras propias experiencias, porque siempre estamos pensando en el qué dirán, ¿no? Y entonces también se abren, ¿no?, a este tipo de circunstancias de bueno, me pasó esto y no le he encontrado una lógica, y yo me estoy dedicando a estos temas, pero en cambio me resulta algo extraño, ¿no? Es decir, que hay hay un batiburrillo de experiencias, de anécdotas, y luego, aparte de lo que es un poco la biografía de cada uno de ellos, también hay como un pequeño cuestionario de 30 preguntas cortas, que son súper divertidas, porque hay preguntas como ¿con qué personaje de la historia se irían a cenar? Si creen, porque para mí era fundamental preguntarles si creen que después de esta vida hay un más allá. Es decir, creo que eran preguntas que eran necesarias y que tenían que tener una respuesta tanto positiva como no positiva, pero qué era lo que pensaban ellos que era la muerte, o algo que no olvidarán jamás, o ese libro de que en un momento determinado de su vida les marcó. Es decir, que creo que es bastante extenso y bastante, bueno, pues eso, que ha llegado muy, muy al fondo de esa intimidad que nos muestran. Hasta el alma, ¿no? Como bien dice el título. Bueno, y Marta, ya que nos hablas de tantos investigadores, de tantas trayectorias, ¿cómo empezaste tú en el mundo del misterio? Bueno, pues es curioso, porque yo ya me sentaba con mi madre en el sofá a ver los programas de Fernando Jiménez del Oso. Ya creo que ahí estaba el germen, ¿eh? Luego pues te vas haciendo mayor, escuchas programas de radio. Hay que pensar que antes no teníamos internet tampoco, entonces o teníamos la radio y teníamos la televisión. Estaban los programas míticos como Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, y entonces a raíz de ahí pues a mí ya me interesaban estos temas. Es ya más de más mayor que te das cuenta, pues bueno, me cayó el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya, y que ahí marcó ya una diferencia abismal, y entonces luego pues a medida que vas creciendo te van interesando estos temas. Un día conoces a una persona que te va introduciendo, como es Marisol Roldán, que me dio la oportunidad de trabajar con ella en Años Luz Radio, en televisión, y creo que desde entonces no he parado de hacer cosas, y entre ellas el escribir, porque este es mi segundo libro. Era algo que siempre me ha encantado escribir, y bueno, creo que lo seguiré haciendo, por lo menos hasta que la gente le siga interesando aquello que escribo, ¿no?
Pues entonces creo que va a ser mucho tiempo, muchos años, Marta. Gracias. Y la radio, sobre todo la comunicación también. Soy miembro del programa Los Misterios nos miran, donde abordamos temas también de misterio, de historia antigua e incluso de arte. Quiero decir que es algo que me apasiona, que forma parte de mí y siempre seguirá siendo así. Muy bien, además investigaciones de las que algún día, Marta, tenemos también que hablar en el programa, desde luego. ¿Dónde podemos encontrarte? A ver, en el programa Los Misterios nos miran. Los Misterios nos miran también. O mi página web de Facebook, en las redes sociales, poniendo Marta Envid Ruiz me encontrarán. Y si quieren ponerse en contacto conmigo a través del email envidmarta@gmail.com me encontrarán también. Así que sería un placer para mí ponerme en contacto con ellos. Desde luego. Vamos a enseñar el libro, sí. Marta, ¿te parece? Estas 22 almas, Marta Envid, que hoy nos está presentando en Sombras en la Noche, 22 historias de vida de personas relacionadas con el misterio, entre las que también en algún momento tiene que estar la tuya, Marta. Cuando lleves ya una trayectoria que digas, bueno, pues ya tengo vivencias aquí para varios libros. Felicidades por el libro. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido a Sombras en la Noche. Gracias a ti, Kim, un placer. Con Marta Envid, ya lo saben, 22 almas, un libro interesante para conocer vidas de personas que dan su vida, nunca mejor dicho, por el misterio. Un libro, se podía ver una conferencia o podía acudir o escuchar un programa de televisión y de radio, pero más allá, aquellas personas a las que seguían no conocían apenas nada. Entonces yo pensé, ¿por qué no hacer algo diferente que hasta la fecha no se haya hecho y sea algo que conocer ese lado íntimo que realmente nadie ve de las personas a las que seguimos? Entonces cogí. Muchas veces en el mundo del misterio conocemos cosas que ocurren, conocemos a aquellos que son testigos, a las personas que han vivido ciertas experiencias y en muchas ocasiones investigadores preguntan, profundizan y conocen un poco más de las vidas de aquellas personas que han vivido algo. Pero ¿cuántas veces hemos tenido ocasión de conocer y de profundizar un poco más en la parte contraria, en la parte de que... Apenas un mes y bueno, hace poquito ha sido su bautismo en Madrid y bueno, es un libro que está hecho con mucho cariño, porque realmente yo a la hora de hacer este libro he entrevistado a muchas personas también, igual que tú, mi faceta de comunicadora en un programa de radio, y veía que la gente que sigue el misterio, que nos apasiona el misterio, sí se podía leer. Quienes están del otro lado, quienes investigan, quienes preguntan, quienes están de alguna forma pues mostrándonos el misterio. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más, concretamente a varias personas, 22, enseguida les explicamos el porqué de este número y qué mejor que hacerlo con Marta Envid. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, es un placer estar aquí. Escritora, investigadora, divulgadora del misterio. Exactamente. Supongo que desde hace algún tiempecito, ¿verdad? Bueno, ya llevo, sí, relativamente, bueno, dentro quizá de este mundo pueda ser pocos 6 años, pero la verdad es que estos 6 años están siendo muy, muy intensos y me está dando tiempo a recorrer y muchas facetas y de aprender mucho sobre todo. Bueno, 6 años que han dado, entre otras cosas, pues aparte de investigaciones, que luego vamos a comentar, Marta, si te parece, para escribir este libro, estas 22 almas. Exactamente, es un libro que acaba recientemente de nacer, como aquel que dice no tiene